Estamos considerando Deuteronomio capítulo 6 y el título del mensaje que estamos tocando es la obediencia perseverante, bendición abundante. Obediencia perseverante, bendición abundante. Y da justamente el énfasis de la importancia de la obediencia. Y recordando lo que Samuel había dicho a Saúl, ¿acaso se complace Dios en los sacrificios y no en la obediencia? Entonces, acá es el énfasis de este mensaje, recordando que la obediencia perseverante trae consigo bendiciones abundantes. ¿Y cuántos no quisieran ser bendecidos? ¿Cuántos no quieren ser bendecidos? ¿Nadie quiere ser bendecido en esta sala? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Levanten sus manos los que quieren ser bendecidos. Levanten sus manos. No tengan miedo de levantar sus manos. Muy bien. Pero esto tiene un precio, ¿cierto? Tiene un costo. Las bendiciones vienen por la obediencia al Señor. Entonces somos muy propensos a desear las bendiciones de Dios, pero nos cuesta mucho obedecer. Y así también como podemos recordar que las advertencias contra la desobediencia abundan en la palabra de Dios, también existen muchas promesas para quienes obedecen al Señor. En Proverbios 10:22 recordamos que las bendiciones de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, amamos las bendiciones, deseamos las bendiciones porque éstas traen alegría, gozo, enriquecimiento en nuestras vidas espiritual, emocional, y no añade tristeza con ella. Qué lindo es disfrutar de las bendiciones de Dios, pero recordemos que esto tiene un precio, tiene un costo que seguir. Habíamos hablado acerca de la importancia que Moisés había dado al pueblo de Israel aquí en Deuteronomio capítulo 6, recordándoles acerca de los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que las pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Este es el Shema que practican, que enseñan los judíos. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente en esta mañana porque podemos estar frente a tu palabra. Enséñanos, Señor, amonéstanos, exhórtanos, repréndenos, Señor, conforme a ella y conforme, Señor, a nuestras vidas. Oramos, Señor, que estas enseñanzas sean de gran bendición y de impulso en nuestras vidas cristianas hoy, Señor, que tanta falta hace para tu pueblo cristiano hoy, Señor. Pedimos tu bendición, sigue afirmando estas estacas sobre la verdad de la obediencia. Cuán importante es que tu pueblo comprenda esta verdad, que las bendiciones de Dios vienen en abundancia cuando hay una obediencia perseverante en nosotros. Oramos pidiendo, Señor, que este sea el énfasis en nuestras vidas, así como Samuel recordó a Saúl que lo que te complace a ti, Señor, no son sacrificios, sino
la obediencia a tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, habíamos hablado acerca de que Moisés quería poner en la mente y en el corazón del pueblo de Israel que a la hora de pasar el río y empezar a tomar la tierra prometida, ellos tenían que ser un pueblo diferente y con un solo Dios. Y hablamos acerca de la importancia de luchar contra los otros ídolos. Aunque nosotros no tenemos ídolos de imagen ni de estatuas, el ídolo más próximo que tenemos es el yo, es el ego. Y esta es una de las grandes luchas contra la idolatría de los cristianos de hoy en día. Nos complace mucho, nos alegra y nos satisface mucho cuando obedecemos a nuestros deseos, a nuestra propia voluntad, y a veces ni siquiera queremos saber cuál es la voluntad de Dios y nos lanzamos siempre con la tendencia de complacer nuestros deseos y nuestra voluntad. Eso no es nada más que idolatría. No es otra cosa que idolatría. No estás adorando a una imagen, a un ídolo, pero te estás adorando a vos mismo, a tu propia voluntad. Entonces, cuán importante era para el pueblo de Israel pasar a la tierra prometida, en donde ellos tenían que dar un testimonio de una nación totalmente diferente a las otras naciones que moraban en ese lugar. Ellos tenían que ser diferentes y adorar a un solo Dios. Entonces hablamos acerca de la importancia, como dicen los primeros versículos del capítulo 6, ellos tenían que mostrar esa diferencia obedeciendo a Dios. Dice, poner por obra las enseñanzas de los decretos, estatutos y mandamientos para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Obedeciendo, guardarlo, para que temas, temiendo a Dios. Cuando conocemos quién es ese Dios y sepamos sus deseos y su voluntad, tendremos el temor que Él demanda. No es un temor de terror, de miedo constante, sino un temor reverente, un deseo con un sentimiento de temer desobedecerle, ofenderle, disgustarle. Ese es el temor reverente bíblico. Y por último dice el versículo 5, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la gran diferencia entre lo que es una vida religiosa, en el cumplimiento simplemente de leyes, de mandamientos, de tradiciones, a una vida completamente diferente, de servicio a Dios con un corazón lleno para Dios, lleno de amor, de satisfacción por obedecerle, por agradarle. Entonces, ahí es donde hay una tremenda diferencia en lo que respecta a las religiones. Quienes aman a Dios, quienes tienen en su corazón el deseo de agradar a Dios, esta es una persona totalmente diferente a aquellas que simplemente están aplicando mandamientos y leyes, tradiciones. Hay una gran diferencia en esto. Vamos a seguir hablando más adelante acerca de este tema. Entonces, obedeciendo a Dios, temiendo a Dios y amando a Dios. Ellos tenían que pasar el río Jordán hacia la tierra prometida, teniendo en mente, teniendo la conciencia de que tenían que ser un pueblo que daba testimonio de un pueblo escogido por Dios. Y este tenía que ser diferente y tenía que adorar a un solo Dios. Entonces, tenían una gran misión, no solamente de entrar a la tierra prometida, y combatir y echar a los enemigos que moraban allí, porque era posesión de Dios para Israel, y Dios iba a estar con ellos, siempre y cuando ellos le obedezcan, le teman y le amen. ¿Amén? ¿Hay una diferencia para hoy en día, para los cristianos? Es lo mismo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuáles son las 3 condiciones para tener una vida victoriosa y tomar la tierra prometida? 3 condiciones, 3 requisitos fue para Israel. Las mismas condiciones son para vos y para mí hoy en día. Obedecerle, temerle y amarle. Entonces, como le decía Dios a Josué, todo
te saldrá bien. Amén. Y esa es la parte que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Esa es la parte que tanto buscamos. Pero nos olvidamos de esas tres condiciones: obedecerle, temerle y amarle. Muy bien. Terminamos esa parte el domingo pasado. Ahora, vamos a ver otra faceta en este pasaje que acabamos de leer. Después del versículo 5, cuando Moisés dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y comienza a darle unas directrices sobre cómo hacer esto, cómo obedecer, cómo temer, cómo amar a Dios. Y es interesante que comenta esto de maneras muy prácticas. Y ellos, en segundo lugar, no solamente debían ser un pueblo diferente y con un solo Dios, sino que también debían vivir su fe de manera entusiasta, de manera práctica y de manera coherente. Y este es un estilo de vida que tenemos que nosotros enfatizar en nuestro diario vivir. El cumplimiento de los mandamientos, el cumplimiento de los deseos y la voluntad de Dios son prácticos, son coherentes y por lo tanto son entusiastas. Tiene que haber un resultado que diferencie a aquellos que sirven a alguna religión o a través de una religión cumpliendo simplemente tradiciones y leyes y mandamientos de hombres. Porque esto termina siendo algo frío, algo hueco, algo vacío, que no llena, no satisface. Pero aquel que vive, disfruta de los mandamientos y la voluntad de Dios, estos se caracterizan con una vida entusiasta, llena de gozo, porque hay una vida práctica en los mandamientos, en la voluntad de Dios, y esto da coherencia. Vamos a analizar tres verdades acerca de este concepto, de vivir una vida o de vivir una fe de manera entusiasta, práctica y coherente. En primer lugar, la palabra de Dios es vivificante, y los que estuvieron haciendo la hora silenciosa en Salmo 119 habrán notado que en muchas ocasiones el salmista menciona acerca de los mandamientos, los testimonios, la ley de Jehová, que son vivificantes. Vivifícame conforme a tu palabra. Que tus testimonios vivifican. Esta es la verdad que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Te das cuenta el resultado de una vida sin la palabra de Dios? El resultado de la vida que no está concentrado en la palabra de Dios es totalmente contraria a una vida vivificante. ¿Sí o no? Lo experimentaste, ¿verdad? Pasaste una semana sin meditar en la palabra de Dios. ¿Tenés el mismo gozo que tenías antes? ¿Rebosa de tu corazón y de tu cara, de tus miradas, el gozo, el resplandor de una vida vivificante? No. Es interesantísimo notar esto aún en las miradas, en los gestos, hasta en las mismas sonrisas que a veces fingidamente quieren manifestar una alegría que no hay en el corazón, porque está vacía, no tiene la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios es la que nos vivifica, nos llena, nos satisface y podemos nosotros resplandecer. Entonces la palabra de Dios es vivificante, por lo tanto, entusiasma, llena de regocijo, llena de gozo. Aquella persona que está llena de la palabra de Dios es una persona que está llena de gozo constantemente, viviendo, disfrutando de la vida que produce la palabra de Dios en su corazón. Moisés quería que el pueblo de Israel experimentara esto, que practicara las enseñanzas de Dios en manera fervorosa y frecuente, porque sabía que les daría vida y poder en la misión que tenían por delante. Y fíjense versículos 7 y 8. Versículo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Las repetirás a quiénes?
asegurando la descendencia, ¿verdad? Las próximas generaciones, para mantener la misma estirpe, la misma especie, la misma nación tiene que seguir manifestando esa característica de ser una nación diferente y con un solo Dios. Entonces, la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando, ¿en dónde? En tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Tan importante, tan valiosa era la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Así de poderosa es la palabra de Dios. Por eso, ellos como padres tenían que asegurarse de que sus hijos adoptaran, recibieran la palabra de Dios y la hicieran vida en sus propias vidas. Porque de lo contrario, iba a ser una nación fracasada. Lamentablemente, en muchas etapas en la vida de Israel sucedió eso, ¿verdad? Se convirtieron en un pueblo fracasado. ¿Por qué? Porque dejaron de lado la palabra de Dios. Entonces, era sumamente importante que ellos pudieran recibir la palabra, practicarla, entenderla, gozarse en ella, disfrutarla y ser entusiastas en ser practicantes de la palabra y la voluntad de Dios. Y a veces, así como los judíos, llegamos a tomar en cuenta otras cosas sobre los mandamientos de Dios. Y en lugar de ir a la esencia del significado de la palabra de Dios, nos centramos en las formas. Es interesante ver que una de las prácticas que tenían los judíos era, como dice aquí en la Escritura, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Ellos hasta llegaron a tomar esto en una manera simbólica, hasta llevaban algunas cosas en la frente, en forma muy literal, empezaron a colocar cosas visibles, y la verdad, yo creo personalmente que Moisés, en una parte de este mensaje, de este pasaje, no está refiriéndose específicamente en forma específica, de llevar algo visible entre la ceja, entre los ojos, y ellos lo hicieron. Lo que él estaba enfatizando era la esencia, la importancia de llevar en mente, en cuenta constantemente la palabra de Dios. Y la repetirás en tu corazón, a tus hijos. O sea, hay un afán por aprender la palabra de Dios, por llevarla a la práctica, por atender a los hijos para que se conduzcan conforme a la palabra de Dios, por ver en situaciones en donde ellos están desobedeciendo, llamarlos aparte y instruirles acerca de lo que dice la palabra de Dios. La voluntad de Dios no es esta, hijo, esto no es correcto, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que quiere el mundo, la carne. Hay una enseñanza continua y constante en los padres. Entonces aquí la palabra de Dios es vivificante. Fíjense en Salmos 119, versículo 171. 119, versículo 171, y es justamente el pasaje que nos toca hoy, día domingo, en nuestra hora silenciosa. Salmos 119, versículo 171. Carlos, ¿puedes pasar ahí al frente con ellos para guiarles un poco, para que no se pierdan tanto? Queremos que por lo menos entiendan algo de lo que estamos diciendo. Dice así el versículo 171. Mis labios rebosarán alabanza. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo? ¿Puede haber alabanza de mis labios? ¿Puede salir alabanza verdadera de un corazón que no está cerca de la palabra de Dios? No.
Porque la palabra de Dios es lo que produce eso en nuestros corazones. Entonces, el salmista era muy consciente de que rebosaría de su corazón y de sus labios alabanza cuando me enseñes tus estatutos, cuando comprenda, entienda tu palabra. Eso es lo que está diciendo. Y aquí, en este Salmo 119, habla mucho acerca del valor que tiene para el salmista y para aquellos que han abrazado la palabra de Dios, lo han buscado, lo han escarbado, han encontrado la mayor riqueza que puede existir en esta vida. Y quiero mencionarte varios versículos del Salmo 119 para constatar lo que estoy diciendo. Vamos al versículo 10 del Salmo 119, versículo 10 y 11. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo mi corazón, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuánta convicción había en el salmista de que cuanto más cerca estaba de la palabra de Dios, más entendimiento había de la palabra de Dios, él iba a evitar una vida de pecado. Lo buscaba por esto con todo su corazón, con todo su corazón. Mi querido, vos no vas a buscar la palabra de Dios con todo tu corazón a menos que llegue la palabra de Dios a ser algo o lo más importante de tu vida, lo más valioso de tu vida. No va a ser jamás la prioridad en tu vida si es que no estás convencido que es lo más importante. Y por lo tanto, no va a haber entusiasmo, no va a haber gozo, no va a haber alabanza de tu corazón. Otro versículo, 14, del mismo capítulo. ¿Qué dice? Gozado en el camino de tus testimonios. Produce gozo. Versículo 16. Me regocijaré en tus estatutos. Vamos a saltar al versículo 35. Estoy saltando varios versículos que mencionan lo mismo. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad, la determinación, la decisión de volcarme a la palabra de Dios. Versículo 47. Y me regocijaré en tus, los cuales... Wow. Esto es un proceso, mis queridos. Y el salmista no era un ser de otro planeta. Era uno con carne y hueso como vos y yo. Tenía las mismas tendencias, las mismas luchas, las mismas debilidades. Pero este salmista llegó a amar la palabra de Dios porque consideraba que era lo más importante, era la prioridad para que él pueda llegar a ser vivificante, para llegar a ser una persona llena de vida, de satisfacción plena. Versículo 72, vamos adelante. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Ciudades como Ciudad del Este, en donde el materialismo es tan fuerte, ¿verdad? Llegar a tener esta convicción es difícil, ¿eh? Que la palabra de Dios sea más importante que el oro, que todo el oro y la plata que puedas obtener. Y entre paréntesis, muchos cristianos dejan la palabra de Dios por el trabajo, por los afanes de esta vida, por ganar más dinero. Esto demuestra dónde está la palabra de Dios en cuanto a sus prioridades. Vamos al 92, versículo 92, saltamos allá. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Son versículos que deberíamos conocerlo de memoria, ¿no? Amén. Qué lindo sería poder tener estos versículos en la mente, en el corazón. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Por qué hay tantas aflicciones en tu corazón? ¿Por qué te sientes derrotado, fracasado, amargado, angustiado? Mis queridos,
es porque falta la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida. No hay otra explicación. Porque si su ley, su palabra hubiese sido tu delicia, ya se ven los resultados. Hay aflicción, hay angustia, hay desesperación, hay afanes. Pero la palabra de Dios cubre todas estas cosas, suple todas estas necesidades y angustias del ser humano. Saltemos al versículo 97, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día es ella mi meditación. Y cuán difícil es practicar la hora silenciosa, ¿verdad? Cuán difícil es esto. El diablo sabe muy bien que la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones es la clave para una vida victoriosa. Entonces Él te va a colocar todo tipo de distracciones y de pensamientos para alejarte de ella. Pasa un día, pasan dos, pasa una semana, pasan 2 semanas y los resultados ya se van notando en nuestras vidas. 97, la vamos a leer, versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. No parece para nada algo aburrida e infructuosa la palabra de Dios en la vida de este salmista, ¿verdad? ¿Te sentías a veces abriendo la palabra de Dios con muchas luchas? Comenzás a leerlo y te vas aburriendo, vas bostezando y lo único que querés es terminar ya la lectura. Y ahí te espera el espacio en blanco de tu hora silenciosa. Lo único que querés es ya llenar de letras y terminar y ya se acabó y me voy ya y me meto en mis quehaceres, en mis afanes de la vida, ¿cierto? Cuán rápido nos queremos deshacer de la palabra de Dios. Y el salmista aquí está diciendo que todo el día era ella, la palabra de Dios, su meditación. Era tal su delicia por la palabra de Dios que era más dulce que la misma miel. Lo disfrutaba, se deleitaba en la palabra de Dios. Pero mis queridos, mi pregunta es en este momento, y tiene que ser, ¿cuán dulce es para mí la palabra de Dios? ¿Es como la miel o como el limón? ¿Qué experiencia yo tengo cuando estoy en la palabra de Dios? Y sabe, eso te tiene que dar un síntoma, es un síntoma de cómo está realmente tu corazón frente a Dios y frente a la palabra de Dios. Si es algo que tiene que ser ya pasada y rápidamente para volverme a lanzarme a los afanes de la vida, de este mundo, y no quiero ya meditar en la palabra de Dios, entonces esto es un síntoma de cómo está mi corazón con respecto al corazón de Dios. Esto me demuestra a mí cómo es mi relación con Dios. El salmista manifiesta estos síntomas como una persona que estaba muy cercano al corazón de Dios. Amaba a Dios. Porque una persona que no ama la palabra de Dios no puede decir que ama a Dios. Si tú no pasas con cada día y deseando escuchar la voz de Dios, meditar en la palabra de Dios, no puedes decir que amas a Dios. Porque amar a Dios es amar su palabra. Hebreos 4:12 lo mencioné recién, nos recuerda lo valioso y poderoso que es la palabra de Dios, ¿verdad? No hay nada más que complazca y agrade al Señor que el obedecerle. En 1 Samuel 15:22, Samuel confronta a Saúl diciéndole eso, que lo que complace, lo que trae regocijo al corazón de Dios es nuestra obediencia. Y qué interesante es hablar acerca de la obediencia a la palabra de Dios. No solamente nos da regocijo, gozo a nosotros, vivifica nuestra vida, nuestro espíritu, sino que también regocija el corazón de Dios. Porque no hay nada más grato para Dios, más agradable
y que le complazca más que tu obediencia. Segunda verdad acerca de una vida de entusiasmo, práctica y coherente en la palabra de Dios, es que la palabra de Dios es practicable. Es practicable, se puede practicar, no es algo imposible. Moisés presenta un sistema de aprendizaje, como acabamos de leer ahí. Repetirás a tus hijos, llevarás esto al acostarte, pondrás versículos en las paredes donde pueda ser visible, para luego recordar y repasar con tus hijos. Entonces la palabra de Dios es practicable y lo presenta de una manera práctica y también personal. Ellos debían llegar a comprender que había una unidad entre Dios, el entendimiento y su voluntad. ¿Recuerdan Romanos 12, 1 y 2, verdad? ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Alguien que se atreva a recordarlo de memoria. Romanos 12, 1 y 2. No importa si se equivocan, pueden decirlo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. Vos comprometéis testigos y no transformados por medio de la revelación de vuestro entendimiento. ¿Comprobéis? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se dan cuenta que hay una unidad entre lo que es Dios, el entendimiento y la voluntad de Dios? O sea, que los que obedezcan los mandatos de Dios tienen que hacerlo con entendimiento, con inteligencia. Cuando se practica o se obedece, se pone en práctica los mandamientos sin entenderlo, sin comprensión, se transforma en religión. Simple religiosidad. Tradicionalismo, nada más. Y esto es hueco. El pueblo debía aprender las enseñanzas de su Dios, de ese Dios que los sacó de Egipto con mano fuerte y los llevaba a poseer la tierra que Él les daría. Pero debían ser una nación diferente, con un solo Dios, pero también que les servía a ese Dios en obediencia, en forma práctica, en forma coherente y en forma entusiasta. Entonces, para ayudarles a retener esos grandes principios y valores de la palabra de Dios, es que Moisés le da estas directrices. Vas a repetir a tus hijos, tenés que estar constantemente enfocándote en la palabra de Dios, meditando en ellas, si es posible, colocarlos a la vista tuya, para que recuerdes, para que hagas conforme a la voluntad de Dios. Porque las luchas que te va a dar este mundo son contrarias a los pensamientos y la voluntad de Dios. Hay una lucha tremenda, ¿verdad? En la filosofía del mundo versus la filosofía de Dios. Por eso es que cristianos lamentablemente están cediendo cada vez más a los pensamientos de este mundo porque están vacíos de la palabra de Dios, no meditan en la palabra de Dios. Y ellos tenían que atender también a sus hijos, para que ellos puedan transmitir a sus hijos y a sus otros hijos y las siguientes generaciones, de modo que se aseguren las generaciones de temerosos de Dios, de aquellos que conocen al verdadero Dios. Y eso nos lleva a nosotros a pensar hoy, a meditar, ¿cómo estamos nosotros atendiendo a nuestra familia? ¿Cuánto tiempo pasas en la semana con tus hijos enseñando la palabra de Dios en tu hogar? ¿Cuántas veces en la semana inculcas algún principio bíblico a tus hijos? Conforme a diferentes experiencias que viven ellos en su colegio, en su escuela, con sus amigos. ¿Sabes que hay tantas oportunidades para aplicar, instruir en la palabra de Dios en las experiencias cotidianas que vive la familia? Cuando hay un conflicto interpersonal entre tus hijos o con otras personas, es el momento en donde yo tengo que tomar la palabra de Dios, acercarme a ellos y clavar más la estaca de los principios de la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Y afirmarles las verdades. Mira, hijo, no podés reaccionar de esta manera como lo hace el mundo. Aquí en la palabra de Dios, Dios nos enseña cómo debemos actuar correctamente.
Esta es la función de los padres y las repetirás estando con ellos aquí, andando con ellos para allá, al acostarte, al levantarte, aprovechar cada circunstancia y cada experiencia que ellos viven para instruir con la palabra de Dios. Mi pregunta para vos, ¿cuándo fue la última vez que instruiste a tu hijo conforme a la palabra de Dios en cuanto a circunstancias que está viviendo? Otra pregunta que te hago. ¿Tienes en la casa algún sistema de aprendizaje de principios bíblicos? ¿Alguna especie de lectura, de memorización? ¿Tienes alguna práctica en la semana con tus hijos sobre una vida piadosa? ¿De aprender la Biblia de memoria? ¿De hacer un concurso familiar? Ya, los días jueves o los días lunes o viernes en la noche nos juntamos todos y vamos a repetir los versículos que nos tocaba esta semana. O vamos a compartir un pasaje. Y vamos a recordar algunos principios que aprendimos la semana pasada, o en la iglesia. Pero sí un momento que le llamamos nosotros un culto familiar. ¿Estás teniendo esto en tu casa? Si no lo haces, no podés esperar nada espiritual en tu descendencia. Tus hijos no lo van a practicar tampoco con tus nietos. Tus nietos no lo van a practicar tampoco con tus bisnietos. Y sabes, se corta la bendición de tus próximas generaciones que lleguen a ser hombres y mujeres temerosas de Dios. Mis queridos, yo quiero decirles seriamente esto. Es algo serio. No es algo que simplemente como un cliché que se escucha todos los domingos. Pero si hay algo en lo que nosotros los cristianos hoy en día estamos descuidando es esto. En la instrucción de la palabra de Dios. No solamente para mí mismo como persona, sino también estoy faltando como instructor de la palabra de Dios a mis hijos. Y ese es un mandato de Dios para vos, papá y mamá. Es un mandato del cual vas a tener que dar cuenta un día. Y si vos no estás aplicando y practicando esta costumbre santa de llevar la instrucción de la palabra de Dios en tu familia, ¿por qué? Porque no tenés tiempo, porque estás muy metido en los negocios de la vida, estás muy cansado. Todo el mundo está ocupado, todo el mundo trabaja, todo el mundo se cansa. Aún estas personas que tenían que aplicar estos mandamientos en esa época, en el pueblo de Israel también, eran personas esforzadas, trabajadoras, tenían que trabajar para su sustento, llegaban a la hora de la noche, estaban cansados, pero ellos se apartaban con sus hijos y les instruía el Shema, para que luego las próximas generaciones tengan también las mismas convicciones. Por eso el pueblo de Israel es un pueblo diferente, especial. Porque dieron lugar a la palabra de Dios en sus corazones y en sus familias. Tuvieron su etapa en donde se perdieron, sí, pero ellos experimentaron lo que era el resultado de una vida de devoción por la palabra de Dios. Si no lo estás haciendo, debes hacerlo. Dedícate tiempo a la palabra de Dios. No solo para llenar un espacio en la hora silenciosa, sino que busca tener ese mismo sentir que tenía el salmista. Y decirle a Dios, Dios, yo no tengo este sentir. Yo no estoy amando tu palabra. No es ella mi delicia. No es lo que yo busco en la primera hora de la mañana cuando me levanto. Y tampoco es lo que busco en la última hora del día. Señor, soy sincero contigo, estoy lejos de ti. No anhelo tu palabra, pero necesito, Señor. Sé que tu palabra puede vivificar mi vida. Y quiero ser entusiasta, estudiador, buscador y practicante de tu palabra, porque es practicable. Y por último, la palabra de Dios produce coherencia. Coherencia. Vamos a Proverbios capítulo 1.
Proverbios capítulo 1 dice, el propósito por el cual fue escrito Proverbios, y dice, para entender, versículo 2, sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabra de sabio y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y sigue hablando acerca de la importancia de una vida de temor de Dios y dedicación a la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios produce coherencia, cordura, inteligencia, entendimiento, sagacidad, equidad, juicio, justicia, sabiduría, consejo sabio. Es impresionante lo que la palabra de Dios produce en la mente y el corazón del ser humano. Entonces, la coherencia hace a una persona y a un pueblo especial. Está comparada el pueblo de Israel en cuanto al credo religioso con las demás naciones. Los israelitas poseían convicciones muy especiales, tanto que muchos escritores hablaron acerca de lo especial que era el pueblo de Israel. Decían expresiones como esta: este pueblo es muy sano en sus principios. Esto significa un buen sentido, tiene decencia, sus pensamientos eran acertados, coherentes y muy cuerdos. Salmo 119, versículo 66, decía justamente el salmista: dame, Señor, sentido de vida, coherencia, y más que nunca, hoy, hermanos, necesitamos personas así, con mentes, con pensamientos coherentes, centrados, equilibrados, porque los vientos de pensamientos vienen de una manera terrible y hoy en día se están aceptando cosas que antes, hace 10, 15 años, no se aceptaban. Entonces, más que nunca, hoy se necesitan hombres y mujeres coherentes, equilibrados, firmes, sensatos. Y yo digo, pobre de nuestros hijos, que van a heredar dentro de 10 y 15 años. Imagínense lo que va a ser esta generación dentro de 10, 15, 20 años, con todo lo que ya es hoy. ¿Cuánto más necesitamos afirmar a nuestros hijos con estacas firmes de la palabra de Dios, de los pensamientos de Dios, de los consejos de Dios? Tenemos una labor y un desafío muy grande nosotros, como padres. Muy sanos en sus principios, también otras expresiones decían del pueblo de Israel, muy solventes en carácter. Eran de carácter rectos, muy íntegros. Sus vidas prácticas eran superiores al estilo de vida de otras naciones. Las otras naciones hacían locuras, incluso en el nombre de sus dioses hacían locuras. Pero Israel siempre se mantuvo muy coherente, equilibrado con respecto a su conocimiento de Dios. Podían entender por qué hacían lo que hacían o creían. También otra expresión que decían del pueblo de Israel, muy elevada moral. Muy elevada, su moral era muy elevada en comparación a las otras naciones. ¿Qué hay con respecto a tu moralidad, mi querido cristiano, hoy? ¿Te comparás a la misma moralidad del mundo o tu moralidad es más elevada? Y vaya que tiene que ser más elevada. Las enseñanzas tenían un estándar muy elevado de pureza, respeto a Dios, respeto a las personas y todo. Volviendo otra vez, ahí en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5.
Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. La obediencia de Israel debía surgir de una relación basada en el amor. Tenía que haber una comunión íntima con Dios para que ellos pudieran practicar y obedecer correctamente la palabra de Dios. Recuerden, obediencia sin amor es simplemente una religión vacía y hueca, superficial. Nuestra obediencia tiene que estar basada en el amor a Dios, en el amor de Dios, en el amor a la palabra de Dios. Y este versículo fue considerado justamente por el Señor Jesucristo como el primero y mayor mandamiento. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu mente. El primer y mayor mandamiento. Cuando recién me convertí, yo podía notar claramente la diferencia que tenía yo con los creyentes. Yo podía entender bien la diferencia que había entre ellos y yo. Yo me sentía tan lejos de lo que era la vida que Dios esperaba. Y los veía a ellos con una moral y un carácter tan santo y tan alto, tan lejano a mí. Pero aún en esa condición en que yo me veía, yo tenía la esperanza de que algún día podría llegar a esa altura. Y tenía la promesa de Dios en su palabra, que Él iba a ir perfeccionando mi carácter, mi vida, de tal modo que pueda llegar a cumplir la voluntad de Dios. Por eso me lanzaba a cualquier desafío o estudio de la palabra. Yo les comenté, hasta a las reuniones de damas yo me iba para escuchar la palabra de Dios. Me ponía detrás de la puerta y escuchaba. Tenía tanta sed, tanta hambre por la palabra, porque sabía que era ella la que me iba a vivificar y me iba a hacer crecer y madurar y convertirme en una persona coherente, equilibrada, sensata en medio de una generación tan maligna, tan perversa como la que vivimos. Y esa sigue siendo la misma verdad hoy en día para vos, tanto como para mí. Sin la palabra de Dios, mis queridos, sin la meditación de ellas, estamos perdidos. Vamos a ser uno más en este mundo. Pero Dios quiere que seas diferente. Dios quiere que vos y yo seamos diferentes. Que vivamos una vida vivificante, llena de gozo, una vida coherente, una vida de práctica de la voluntad de Dios. No es imposible. Cuando lo entendemos y conocemos la verdad de cada mandamiento, de cada ley, de cada enseñanza bíblica, encontramos un tesoro maravilloso. ¿Se acuerdan lo que decía la palabra de Dios de las multitudes que escuchaban las enseñanzas de Jesucristo? Mencionaban diciendo que lo que enseñaba el Señor Jesucristo lo hacía con tanta autoridad, no como los fariseos, no como los religiosos. Y dice que la gente se sentía maravillada, estaban admirados por la doctrina y la enseñanza de Jesús. ¿Qué le enseñaba a Jesús? Las leyes, los mandamientos de Dios. Lo que enseñó Moisés en el Antiguo Testamento, eso es lo que Jesús enseñaba. Pero lo enseñaba de una manera tal que ellos comprendían la esencia de los mandamientos, de la enseñanza de la palabra. Y lo compararon, no enseña, no es como lo que enseñan los religiosos. Él tiene algo, está enseñando algo maravilloso. Y se admiraban, por eso le seguían. Esto provoca un deseo y un hambre por la palabra cuando es entendida, es comprendida. Y a veces es la excusa por no leer la palabra de Dios. No la entiendo, entonces lo cierro, ¿verdad? Pero la Biblia, mis queridos, es como una mina de tesoro, una mina de diamantes, de oro. Cuanto más escarbás, más vas a ir llegando ¿a dónde?
al tesoro. Al principio vas a encontrar las venas, pero si sigues escarbando y sigues a esa vena, te va a costar, sí, sacrificio, esfuerzo, pero vas a llegar al tesoro. Y cuando lo encuentres, no lo vas a querer soltar nunca más. Mi pregunta para vos en esta mañana: ¿deseas encontrar ese tesoro? Búscalo, escarba, esfuérzate, clama a Dios como el salmista: Señor, hazme entender tus estatutos y mi alma se vivificará. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu inmenso amor, tu misericordia. Gracias por darnos nuevamente, Señor, verdades sobre tu palabra. Y somos, Señor, honestos al declarar que no es lo que busco en la primera hora de la mañana, ni en la última hora del día. No es dulce a mi paladar más que la miel. No es más valioso que el oro y la plata. Señor, oro que esto se revierta en nuestras vidas, que como hijos de Dios, como pueblo de Dios, seamos amantes, buscadores de tus verdades, para ser impactados por ellas, conmovidos por ellas, Señor. Hay un tesoro maravilloso allá adentro, una esencia que puede despertar completamente mi vida, Señor, vivificarme, vivir una vida con entusiasmo, lleno de satisfacción, porque he entendido y comprendido tu palabra, tu voluntad, tus pensamientos. Y eso me lleva a una vida práctica, de obedecerla. Y eso también me da una vida coherente, equilibrada, que tanto falta en este mundo, en esta generación. Oramos, Señor, que esto vaya cumpliéndose en nuestras vidas. Y como dice Filipenses, estando convencido de esto, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor, estoy aquí deseando con todo mi corazón revertir este sentir. Que sea tu palabra, Señor, lo que más anhele en esta vida. Conocer tus verdades, tus profundidades, porque sólo así, Señor, podré servirte con todo mi corazón y amarte con toda mi fuerza, con toda mi mente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.